Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Esta es la segunda parte de este título que le puse, la historia de nuestra salvación. Hoy es un día en este mensaje que seguramente vas a ser confrontado con algo que tú crees o tú creías, algo que nos enseña, pero que la palabra de Dios hoy siendo expuesta debe de traer claridad y dirección en este tema tan importante como es nuestra salvación. Nuestra salvación. Nuestra salvación. Si tú el día de hoy mueres, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Si el día de hoy tú mueres, ¿dónde pasarías tu eternidad? Uno diría, bueno, eso es para las personas que ya son mayores, ¿no? Si eres joven. Pero es tan triste ver que yo he ido a funerales de adolescentes y ellos pensaban y tenían planes y tenían proyectos. He ido a funerales de jóvenes universitarios que tenían proyectos y tenían planes. Y tú y yo podemos tener proyectos y planes, pero créemelo, familia preciosa, que el futuro le pertenece a Dios. Y que nadie tenemos asegurado el día de mañana, nadie. No importa cuántos talentos, cuántas habilidades tengas, cuánto conocimiento tengas, cuánto currículum tan importante tengas, cuántos diplomas tengas, nada te va a impedir que mueras un día. Si algo tenemos seguro todos nosotros es que vamos a morir. Todos. Las estadísticas no mienten. Del 100% de la población, el 100% se muere. Ni uno se salva. Todos vamos a morir. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Si tú el día de hoy mueres, ¿dónde pasarías tu eternidad? Y esto es un punto muy importante. Y es por eso que la historia de salvación de Dios hacia nosotros es de suma importancia. No entenderla o vivirla conforme a lo que tú crees o conforme a lo que yo creo o conforme a lo que nos han inculcado desde niños. Porque no importa a qué religión pertenezcas o hayas pertenecido, aún dentro del cristianismo está lleno de tradiciones, en muchas veces antibíblicas. Por eso lo más importante es exponer las Escrituras, exponer la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. No creas en mi palabra, no creas en la palabra de otro pastor, de otro sacerdote, de otro rabino. Cree en la palabra de Dios. Porque ahí tenemos tú y yo la seguridad de que Dios respalda su palabra. No va a respaldar mi palabra. Dios respalda su palabra. Y el día de hoy vamos a ver y entender que si tú y yo morimos el día de hoy, ¿por qué podemos ir al cielo? ¿Por qué podemos estar en la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Y en base a qué? Estamos estudiando Juan en el versículo 16 y 17 que son increíbles y hoy es la segunda parte de la historia de nuestra salvación. Dice Juan capítulo 1 versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, bondad sobre bondad, misericordia sobre misericordia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es Juan 1, 16 y 17. Y estos son los versículos, más bien el versículo 17 es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y como lo vimos el domingo pasado, Dios está dibujando en el Antiguo Testamento un cuadro de nuestra salvación maravilloso. Un cuadro de nuestra salvación impresionante cuando Dios le dice en Éxodo 17 que golpee la peña, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Y que de la peña se iba a partir e iba a dar de beber a todo el pueblo y todo el pueblo se iba a salvar literalmente gracias a que la peña fue partida por esa vara que un día se convirtió en serpiente. Y vimos cómo Dios dibujó un cuadro de nuestra salvación en Éxodo 17. Jesucristo siendo esa peña, esa montaña gigantesca, esa vara que una vez se convirtió en serpiente que representa el pecado,
tenía que golpear a Jesucristo, nuestro pecado, y ser partida esa peña en esa cruz, nuestra roca fue partido y de él fluyeron aguas para que todo el pueblo bebiera. Y esto lo vemos, un cuadro de lo que Dios cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo la roca, fue partido por nuestros pecados en esa cruz. Pero a la hora de que Jesucristo murió en esa cruz y dijo, consumado es, la deuda fue pagada. En el templo de Salomón, en el segundo templo, hubo un terremoto. Se abrió precisamente el lugar santísimo donde estaba el Espíritu Santo. Se partió el velo de arriba hacia abajo y salió el Espíritu Santo, y ya nunca más Dios y su Espíritu habitó en templos hechos por manos de hombres, como Esteban lo dijo en Hechos capítulo 7. Nunca más Dios habita en un templo hecho por manos de hombres. Y ahora, ¿dónde Dios decide habitar? En ti y en mí. Esa roca que fue partida y que de él salió aguas para que todo el pueblo bebiese, esa agua es el Espíritu Santo que fue derramado en todo el pueblo. Y el día de hoy tú y yo somos ese lugar santísimo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, apártate para Dios, porque el Espíritu Santo ha decidido habitar en los creyentes. Y esta historia la vimos dibujada desde el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento, familia preciosa, Dios va poniendo simbologías, tipologías para explicarnos lo que Él iba a hacer en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Y vemos este precioso ejemplo. Ahora, como les dije, Moisés, después vimos que Moisés volvió el pueblo a tener sed, y Moisés se enoja y va y habla con Dios, y Dios le dice, ve y háblale a la roca. ¿Por qué? Porque solo una vez tenía que ser golpeada la roca. No dos, no tres, una sola vez era suficiente para que la roca diera el agua. Porque estamos viendo que era una simbología de Jesucristo, y solo una vez tenía que ser sacrificado por nuestros pecados. Como dice Hebreos capítulo 9, una sola vez el sacrificio perfecto, completo de Jesús en la cruz, suficiente para salvarnos a todos nosotros. Por lo tanto, cuando vuelve el pueblo a tener sed, otra enseñanza, Dios les dice, si tienes sed, ven y habla con la roca. Ven y habla con Cristo Jesús. Háblale y Él te dará de esa agua. Lo vemos en Juan capítulo 4, ¿se acuerdan que ya también lo vimos? Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que fluya para vida eterna. Entonces Dios le dice a Moisés, ve a la roca delante de todos y háblale a la roca, y de ella dará agua para todo el pueblo. Pero Moisés la regó, se enojó y dijo, ay pueblo, otra vez nosotros tenemos que darles agua, nosotros Kimosabi. Y golpeó la peña 2 veces, ya manchó el cuadro precioso y perfecto que Dios estaba dibujando. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. No vas a ser tú el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés es representante ¿de quién? De la ley de Dios. Y tienes que grabarte esto. Moisés representa la ley de Dios. Y por la ley nadie puede entrar a la tierra prometida. ¿Entiendes? Moisés no podía ser el que lleve hasta la tierra prometida al pueblo, porque Moisés es el representante de la ley. Y por la ley nadie entra a la tierra prometida. ¿A qué se refiere? Ahí te va. Está padrísimo este tema. Y me encanta y me enoja también. Y ahorita van a ver por qué. Ya me estoy enchilando, aguante.
Pero ¿quién es el que logra llevar al pueblo a la tierra prometida? Moisés no fue. Moisés no podía introducirlos a la tierra prometida porque él representa la ley. Entonces, ¿quién tenía que ser el que pudiera introducir al pueblo a la tierra prometida? ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Josué fue el que fue encargado, elegido por Dios para que pudiera guiar al pueblo e introducir al pueblo a la tierra prometida. Fue Josué. Ahora Josué representa no la ley como Moisés, Josué representa la fe. ¿Cómo que Josué representa la fe? Claro, ¿te acuerdas cuando Moisés le dijo, Dios dijo que ese territorio va a ser nuestro? Ahora envió a 12 espías, ¿no? 12 investigadores para que vayan y chequen las tierras. ¿Qué pasó cuando regresaron? De los 12, 10 hablaron humanamente de lo que humanamente vieron. Es imposible que lleguemos a esa tierra y que sea nuestra. La gente es enorme, ¿no? Parecen alemanes. O sea, no. Y aparte son fuertes y tienen un ejército enorme. Para mí que Dios se equivocó, porque ¿cómo nos va a dar una tierra que ya está ocupada por gente muy fuerte y poderosa? Nosotros no podemos introducirnos ahí. Pero sin embargo, de los 12, 10 dijeron no se puede. Pero hubo dos que dijeron, si el Señor nos lo dio, ese va a ser nuestro lugar. Y entre ellos fue Josué. Por fe, Josué decidió, sí vamos, y vamos a pelear y vamos a ganar porque el Señor va con nosotros. Y si Dios nos dijo que ese va a ser nuestro territorio, yo le creo. Y voy a ir. De 12, solo 2, Josué y Caleb. Josué, un hombre de fe. No se guiaba por lo que estaba delante de sus ojos, sino se guió por la fe en el Creador. Y él dijo, si el Todopoderoso, el que abrió el mar para que su pueblo pasara, el que nos liberó de la esclavitud en Egipto, el que nos dio de comer 40 años en el desierto, el que sacó de una roca agua para que todo el pueblo bebiera, él nos dijo que ese territorio es nuestro, yo le creo. Así es que vemos que Moisés representa la ley, pero Josué representa ¿qué? La fe. Josué representa la fe. Y ahora vamos a ver cosas preciosísimas sobre Josué. La palabra Josué del hebreo, su nombre en hebreo de Josué es Yehoshua. Es el nombre de Josué en hebreo, Yehoshua. ¿Qué significa Jehová salva? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Yehoshua o Josué es una tipología o un ejemplo nada más de quien sí nos puede introducir a la tierra prometida. Y adivina quién es. Nuestro Señor Jesús. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, su nombre en hebreo es Yeshua. Y su nombre en hebreo Yeshua es la misma raíz gramatical de Yehoshua. ¿Puedes ver algo tan increíble en esto? Número 1, Moisés no podía introducir al pueblo porque él representa la ley. Pero tuvo que pasar la estafeta a Josué. Josué es un hombre de fe, representa la fe y sí logra por la fe introducir al pueblo a la tierra prometida. Josué, su nombre es Yehoshua, como un ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo sí es el que nos va a introducir a la tierra prometida. Y su nombre en hebreo es Yeshua. La misma raíz hebrea de Yehoshua. Y Yehoshua significa Jehová salva. Y Jesús o Yeshua significa salvación. Él es el cumplimiento
¿Te fijas cómo desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo y nos está enseñando cómo nos va a salvar? Es la historia de nuestra salvación, nuestro Salvador, nuestro Yeshua, nuestro Mesías, el Cristo, Jesús. Él sí es el que nos introduce a ti y a mí como pueblo a la tierra prometida. Y solo Él nos puede llevar a esa tierra prometida, porque sí hay una tierra que Él nos promete a cada uno de nosotros. Dios le prometió al pueblo que les iba a dar una tierra prometida, había una tierra para ellos. De la misma manera Jesucristo nos promete una vida eterna y un lugar para ti y para mí en lo eterno, porque adivina que si hay vida después de la muerte. Y Jesús en Juan capítulo 14, fíjate lo que enseña, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está diciéndote a ti y a mí: ¿sabes qué? Voy a ir pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Te fijas? Hay un lugar para ti y para mí. ¿Y de qué color es? Morada. Voy pues a preparar una morada para ustedes. Y en el versículo 6 vemos algo maravilloso. En el versículo 6 dice Jesucristo: ¿sabes qué? Solo hay una forma en la cual tú puedes introducir a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros, a través de la fe del Hijo de Dios. Solo a través de Él. Solo a través de Él. Algo precioso es donde dice Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús nos puede llevar al Padre. Solo Jesús nos puede introducir a la tierra prometida. Solo Jesús puede llevarnos al Padre, nadie más. Y quiero que aprendas este versículo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Dijo: yo soy el camino. Dijo: yo soy la verdad. No dijo: bueno, la verdad es relativa y yo soy una de las verdades. Si te acomodo a ti, bien, pero si no, no. Él dijo contundentemente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el problema tuyo y mío y de toda la humanidad es que queremos tener vida y propósito fuera de Jesús. Y fuera de Jesús no hay propósito. Y fuera de Jesús no hay vida. Y andamos literalmente como zombies, muertos en vida, caminando, actuando, trabajando, haciendo nuestras actividades, pero estamos muertos por dentro. Y el único que nos puede dar vida es aquel que es el Hijo de Dios, que se entregó por nosotros. ¿Quién se entregó por ti? ¿Quién ha dado todo por ti? Solo uno. Solo uno. Lo dio todo por ti. Solo uno. Y nadie va a ir al Padre. Nadie va a entrar en esa tierra prometida si no es a través de Yeshua, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Solo Él nos puede introducir a esa tierra prometida. Ahora entiendes por qué Moisés no podía ser el que llevara al pueblo hasta la tierra prometida también. Porque por la ley nadie va a llegar allá. Es por la fe. Porque por la ley nadie va a entrar a la tierra prometida. Por cumplir la ley nadie. Ni el pueblo judío. Y como se los he dicho,
Imagínate que Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, he visto que mi pueblo está en esclavitud en Egipto y me duele, ¿sabes qué? Te voy a dar la Torá y cuando cumplan la Torá los voy a liberar de Egipto. Seguirían haciendo pirámides. Pero fue por su gracia, fue por su misericordia, fue por su amor que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto y después les dio la ley, la Torá, la instrucción. Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahora voy a entrar directo al tema que a todos nos va a pegar en lo que nos han inculcado tal vez desde niños. Pero quiero que abras tu corazón a lo que las Escrituras enseñan. A ti y a mí nos han enseñado: cumple los 10 mandamientos y te vas a ir al cielo. Haz buenas obras, pórtate bien y te vas a ir al cielo. Y nos han enseñado eso y cosas todavía peores. Pero nadie cumple la ley. Nadie puede cumplir la ley. Y no va a ser por cumplir la ley que vas a ser introducido a la tierra prometida. Es por la fe en el Hijo de Dios. Te voy a decir lo horrible de esta enseñanza. Porque cuando una enseñanza, sea de donde sea y venga de donde venga, llámale cristianismo, catolicismo, testigos de Jehová, mormones, o de tanta diversidad que hay. Si la salvación radica en el hombre, en lo que el hombre puede hacer para Dios, es una falsa doctrina. ¿Por qué? Te la voy a poner así: porque Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Y cuando yo creo que si yo me porto bien, yo doy estudios bíblicos, yo predico la palabra, yo voy a los hospitales, yo voy a las cárceles, yo voy esto, yo voy lo otro, yo estoy haciendo esto, Dios, me merezco el cielo. Claro que no, naco. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie, familia. Dios no debe nada a nadie. Dios no nos debe nada. Todo lo que yo hago es insuficiente. Todo. Si yo predico la palabra, mi sacrificio es insuficiente. Si yo diera todo mi dinero a los pobres, mi sacrificio es insuficiente. Si yo voy a la cárcel, si yo voy al hospital, si yo voy a donde haga, sea lo que sea, por ti, Dios, mi sacrificio es insuficiente. Porque soy pecador. Y con nada le puedo comprar el cielo a Dios, con nada. No importa lo que yo haga. No importa lo que yo deje de hacer, con nada le podemos comprar el cielo a Dios. Tu sacrificio, mi sacrificio es insuficiente. Por lo tanto, cuando nos enseñan que tú haces esto y te vas a ir al cielo, tú haces esto y te vas a ir al cielo, es una tontería. Porque Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada al hombre. Por eso las indulgencias es algo satánico. Porque ¿cómo radica en el hombre el poder ir al cielo? Haz esto y te vas a ir al cielo. ¡Qué tontería! Y te lo voy a poner de esta manera, familia preciosa. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tú y yo cumpliendo la ley, si tú y yo cumpliendo los mandamientos, si tú y yo portándonos bien, si tú y yo haciendo sacrificios, podemos ir al cielo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? ¿Entiendes? Que si yo portándome bien, cumpliendo los mandamientos, me merezco el cielo. Es como escupir el sacrificio de mi Señor y de mi Salvador. Todavía hay algo peor, que de repente esa frase que dicen: ofrécele tu dolor y tu sacrificio a Dios.
Perdóname, ¿qué clase de Dios crees que tienes? Cuando yo estaba empezando a conocer las Escrituras, cuando yo estaba empezando a conocer la palabra de Dios, me empezó a brincar muchas cosas que yo creía, que yo defendía y que me habían enseñado desde chiquito, pero yo veía en la Biblia cosas muy diferentes y entonces yo empecé a decir, a ver, ¿qué onda aquí? Y en ese entonces me llevaron a 2 misioneros para hablar conmigo porque ya me estaba apartando de la verdadera fe que Cristo fundó. Y hablando con estos 2 misioneros me empezaron a hacer preguntas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas? Venía el año 2000. Y en tu grupo, ¿qué opinan del año 2000? Y yo, pues chido, ¿no? O sea, si piensas que nos vamos a suicidar porque viene una nueva era y todo, no, relájate, o sea, no somos una secta. ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas del otro? Yo le contestaba y de repente, pues no encontraron nada malo. Dijeron, pues es que no encuentro nada malo. Entonces, ¿por qué no permaneces en la iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué no te quedas aquí? Le digo, te voy a decir por qué. Juan capítulo 14, versículo 6, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo no soy uno de los caminos. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y adivina qué, un solo mediador entre Dios y los hombres y es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Crees en la Biblia o no crees en la Biblia? Y si no crees estos versículos, arráncalos de tu Biblia, porque la Biblia enseña que solo hay una manera de llegar al cielo y es a través de la fe en el Hijo de Dios. No a través de las obras, porque por medio de las obras nadie podrá ir al cielo. Nadie podrá justificarse delante de Dios. Y yo le dije, yo no voy jamás a estar a favor de que unos ancianitos se vayan de rodillas sangrándose, lastimándose, creyendo que así le están agradando a su Dios. Perdóname. ¿Qué clase de Dios es ese? Dime, ¿quién de nosotros como padres tenemos un hijo o una hija? Papá, para agradarte me voy a flagelar, ¿no? Papá, para agradarte me voy a poner unas corcholatas en las rodillas y para que me ames más. O me compres un iPhone. Pues chido. Y si te haces daño te voy a dar yo también unas nalgadas. Porque lo último que yo quiero es que tú te lastimes. Porque si nosotros siendo malos queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama, se complace en bendecirnos, en cuidarnos, en protegernos? Por eso cuando de repente vemos enseñanzas que hacen un énfasis en el hombre y lo que el hombre puede hacer para Dios, digo, te perdiste, estás perdido. Porque no hay algo más increíble que estudiar las Escrituras y dejar que las Escrituras sean tu guía. Y las Escrituras enseñan algo, que por medio de la ley nadie podrá ir al cielo. Por medio de la ley nadie podrá ser introducido en la tierra prometida. Que por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado. Pero que nadie podrá ser justificado ni perdonado. El perdón viene por el sacrificio perfecto del Hijo de Dios en la cruz. La salvación viene por el sacrificio perfecto del único Hijo de Dios en esa cruz. Todos somos pecadores, amigos. Todos hemos fallado, familia. Pero hay uno solo que es santo. Hay uno solo que es justo. Hay uno solo que dio su vida por ti. Y el creer que tú te puedes salvar a ti mismo, o que tú haciendo esto o haciendo lo otro te vas a ganar el favor de Dios, ¿sabes qué? Perdóname. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué sufrió tanto? Y Jesús, estando en Getsemaní, horas antes de ser sacrificado, Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo Jesús al Padre, si es posible que la humanidad se salve de otra manera, que no sea que yo tenga que padecer y sufrir lo que voy a sufrir. Evítame todo este dolor, evítame todo este sufrimiento, evítame esta tortura, Padre. Si es posible que ellos se salven de otra manera, evítame este dolor. Pero el Padre cayó.
Y Jesús simplemente dijo: Señor, hágase tu voluntad. Y Jesús murió en esa cruz por ti. El Hijo de Dios murió en esa cruz por ti, para salvarte, para perdonarte. ¿Entiendes? Cuando alguien dice: pues yo cumpliendo los mandamientos, oyéndome, no conoces nada, ni puedes cumplir los mandamientos. Mandamiento número 1: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él será el número 1 en tu vida. ¿Lo cumples? No. Eres más importante tú y tu comodidad, o tus planes, tus proyectos. Con el primer mandamiento todos reprobamos. Hay uno que es el Salvador. Hay uno que se entregó por nosotros para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Hay uno. Nada que tú y yo podamos hacer. Nada para salvarnos. Nada. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, por un regalo de Dios, por una bondad de Dios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni siquiera podemos presumir fe, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No existe obra buena humana que pueda comparar el pase al cielo. La única obra que Dios aceptó es el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que, amigos, familia preciosa, Él es el bueno, no nosotros. Si ir al cielo, tener vida eterna, fuera por ti y por mí, entonces ¿quiénes son los chidos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los que se llevan la estrellita? No, pues Huguito, ¿no? Se portó muy bien, da estudios bíblicos, palomita. Mi querido Cristian, Toño, van a la cárcel, palomita. O sea, ¿sabes qué? Si fuera por nosotros, entonces ¿quiénes son los buenos? Nosotros. Y eso es lo que el humanismo inyecta. Somos nosotros los chidos, somos nosotros los buenos, somos tan bellas personas. La religión hace diferencia entre malas personas y buenas personas. Y cuando alguien dice, es que esa es una muy buena persona, ¿comparada con quién? ¿Entiendes? Pero Dios, todos somos pecadores. Aquí en el Club Coral tuve una junta hace tiempo y me empezaron a pasar lista de todos los problemas que ha habido con gente de la iglesia, ¿no? Han tratado mal al personal, han sido groseros con los del ballet parking, han sido groseros con los de seguridad, han venido y han sido prepotentes y se han estacionado en lugares prohibidos, y todavía cuando se les llama la atención por romper las reglas, se enojan y son groseros. Pues ¿qué no son ustedes una iglesia? Le dije, exacto. Te quiero decir algo, la iglesia somos un grupo de pecadores perdonados por la sangre de Cristo, siendo rescatados por el único Hijo de Dios. Somos imperfectos, todos. Tenemos historias de todo aquí.
¿Quieres hacer una lista de pecados? Aquí la tenemos, un buffet chidísima. No falta ni uno, yo creo. Aquí habemos de todo. Pero adivina qué. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Estamos todos en la misma canasta. No hay uno peor que otro, ni hay uno mejor que otro. Todos, según la ley de Dios, estamos condenados. Todos. Todos. Pero somos rescatados por la sangre del Hijo de Dios. Perdonados e injertados en una familia preciosa, donde cuando tú volteas a ver al de al lado, no es peor que tú, tampoco es mejor que tú. Todos nosotros estamos en la misma canasta, salvados por la sangre de Cristo, reconciliados con un Dios santo, una familia de pecadores, donde el bueno no soy yo, el bueno es Él. Y Él es el que nos santifica. Y Él es el que nos aparta para Él. Si fuera por las obras de la ley que tú y yo pudiéramos tener vida, piensa esto. Lázaro, 4 días de muerto. Se para Jesús delante de la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, cumple la ley y tendrás vida. No te puede escuchar, está muerto. Ya hasta lleva 4 días, ya apesta. ¿Qué esperanza tendría Lázaro? Ninguna. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se paró delante de la tumba de ese cadáver, como lo fui yo, también apestoso, aunque sí me bañaba por dentro, estaba podrido. Y Jesús se paró enfrente de mi tumba y me dijo: Hugo, sal fuera. Y me dio vida, y vida en abundancia. Y así Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. No le dijo: Lázaro, échale ganas, porque tú puedes, Lázaro, porque dentro de ti está el poder y la fuerza, y brillarás. Y en tu luz, Lázaro, tienes luz dentro de ti, Lázaro. Alinea tus chakras, Lázaro. Saca el campeón que llevas dentro, Lázaro. No te va a escuchar, está muerto. Y así estábamos tú y yo. Pero la palabra de Dios, el poder del Hijo de Dios, resucitó a este muerto. No fui yo. No fui yo. Y no fuiste tú. Fue su misericordia. Fue su amor. Fue su poder. Otro, el que está crucificado al lado de Jesucristo, es el ladrón que merecía morir. Y cuando ese ladrón le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre, ¿qué le dijo Jesús? Cumple los 10 mandamientos. Cumple la Torá. Pórtate bien. Vete de rodillas a no sé dónde. ¿Verdad que no? ¿Qué esperanza tenía ese hombre que estaba a punto de morir? ¿Qué esperanza? Pero tuvo un encuentro con la gracia, con el poder y la misericordia del Hijo de Dios. Y tuvo vida eterna. ¿Podemos entender? Por eso cuando alguien se justifica o se quiere justificar delante de Dios por sus obras o porque dices que soy una buena persona, Dios mío, no te conoces, hijo. ¿Eres buena persona comparada con quién? Porque el estándar de Dios es su Hijo Jesucristo. Es el único estándar. Si te comparas con el mocha orejas, pues sí, no sé. Para decir delante de Dios estás igual que Él. Por eso, familia preciosa, tenemos que entender y deleitarnos y gozarnos y tener un corazón agradecido por aquel que nos salvó. Porque por su gracia, por su misericordia, tú y yo tenemos vida y podemos tener vida en abundancia con Él. Romanos capítulo 3, versículo 19.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos aquellos que se justifican delante de Dios o se quieren justificar delante de Dios a través de portarse bien y de cumplir los 10 mandamientos, no conocen la ley, la ignoran completamente, porque si conocieran la ley, como dice aquí, se callarían, dirían: pues sí, deja que te caiga la ley, bro. Deja que, en verdad, te quieres justificar delante de Dios cumpliendo y portándote bien y siendo una buena persona, lee la ley de Dios, léela. Cuando lees la ley de Dios, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solo Jesús nos puede introducir a la tierra prometida. Solo Jesús, y por la fe en el Hijo de Dios, podemos entrar en esa tierra prometida. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 6, 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Segunda de Corintios 5, 1. Porque sabemos que si esta tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no por manos, eterna en los cielos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan 5, 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. Ahora, si nuestra salvación es por la fe en el Hijo de Dios, entonces la ley, ¿para qué fue la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Regresemos a Éxodo. Cuando Dios da la ley, ¿para qué le dio la ley a Moisés? Está en la misma palabra, Torah. La palabra ley es la palabra del hebreo Torah. Y la traducción más fidedigna de la palabra Torah es instrucción, es enseñanza.
tanto, cuando Dios dio la ley a Moisés y al pueblo, fue para instruir al pueblo, para cuidar al pueblo, para educar al pueblo. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios refleja a un Dios santo y perfecto. La ley de Dios es buena. Entonces todos aquellos que critican o atacan la ley de Dios son ignorantes. Porque la ley, la instrucción de Dios es buena, es perfecta. No te puede salvar, pero sí te puede instruir. Y aquellos que dicen, no, es que la ley no y la ley no, ahí te va. Te voy a citar la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Porque eso es la ley de Dios. Es que yo solo, las letritas rojas, hermano, las que Jesús dijo, pues ahí te va. Jesucristo autorizó, Jesucristo citó la ley, la Torá, N cantidad de veces. Citó Génesis, citó Deuteronomio. Deuteronomio es de los libros más citados por Jesucristo. El mismo Jesucristo citaba la Torá, la instrucción de Dios. Por lo tanto, creer que para ser salvos debemos obedecer la ley de Dios, esto se llama legalismo. Creer que por ser salvos por la fe en Cristo, la ley no tiene ningún propósito y por lo tanto no debemos de obedecerla, esto se llama antinomianismo. Anti es en contra, ¿no? Nomos es ley. Es aquellos que están en contra de la ley de Dios. Y no somos ni uno ni otro. La Biblia enseña que la ley es una instrucción, es una educación. La ley de Dios nos guía, como guió al pueblo de Israel durante el desierto. Y tú y yo en este peregrinar en esta tierra, la ley de Dios nos instruye, nos guía, nos dirige. Pero solo la gracia de Dios, solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos salva. Solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos salva. Ahora, regresando al inicio, ahora entiendes por qué Moisés, como representante de la ley, no podía introducir al pueblo a la tierra prometida. Tenía que ser Yehoshua, tenía que ser aquel que era un símbolo del Hijo de Dios, una tipología. Tenía que ser Josué el que introdujera al pueblo a la tierra prometida. Así como el día de hoy tú y yo, familia querida, y con esto concluyo, solo podemos entrar en la tierra prometida. Solo podemos tener perdón de pecados. Solo podemos tener una vida eterna a través del Hijo de Dios. No a través de tus obras, no a través de mis obras, no a través de cumplir, porque ni siquiera para eso somos buenos, sino a través de creer en el sacrificio perfecto, completo del Hijo de Dios en esa cruz. Es el único camino de salvación. El único camino. No necesitas otro. El único bueno es Él. El único que salva es Él. El único que perdona es Él. El único que nos da vida eterna es Él. El único que nos rescata es Él. El único que nos restaura es Él. Es Él. Te hice una pregunta al inicio. Si tú murieras el día de hoy, ¿dónde pasarías tu eternidad? El plan de Dios, como lo acabamos de leer, es que estés eternamente con Él, en su gloria, en su presencia, eternamente. Tu deuda ya fue pagada. Tú ya fuiste perdonado, fuiste perdonada.
en esa cruz. Créelo. Cree que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar cualquier pecado. Cree que el Hijo de Dios es suficiente en tu vida. No necesitas más. No necesitas a alguien más. No es Jesús sí, pero también esto y también lo otro. Perdóname. Si es Jesús y algo más, no has entendido. Él es suficiente. Su sacrificio es el único que el Padre aceptó. De un inocente por todos nosotros, los culpables. Si tú el día de hoy mueres, ¿dónde pasarías la eternidad? Si crees que Jesús murió en esa cruz por tus pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día, Jesucristo te promete dar vida eterna, perdón de pecados y una nueva vida en Él. Si tú el día de hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, si tú creías que portándote bien y si tú creías que cumpliendo los mandamientos podías acceder a pasar una eternidad con un Dios santo, pero el día de hoy has entendido que no es por nuestras obras, sino por la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz, y hoy quieres entregarle tu vida, ponte en pie en tu lugar y los demás vamos a orar. Vamos a orar. Si tú has entendido que no es por obras, si has entendido que es por la fe en el Hijo de Dios, que no es por lo que tú puedas o no hacer, ahora entonces ¿qué? Si es por fe y no es por obras, entonces ya voy a vivir mi vida como yo quiera. No, porque si ya tú y yo entendimos que para salvarnos fue un sacrificio horrible, fue un sacrificio espantoso en la cruz, fue una tormenta para el Hijo de Dios, un tormentoso día para el Hijo de Dios, ¿cómo pues voy a regresar a hacer lo mismo? ¿Cómo? De ahora en adelante voy a vivir para aquel que dio su vida por mí en esa cruz. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe en aquel que dio su vida por mí en esa cruz. Es por la fe en aquel que dio su vida por mí en esa cruz. No es por lo que tú y yo podamos hacer. Es por lo que Él hizo una vez y para siempre. Y que su sacrificio es suficiente. Ahí en tu lugar ponte en pie y cierra tus ojos. No importa los que están alrededor, no importa, lo que importa es que estás delante de Dios. Y Él es el único que nos puede introducir a la vida eterna. El Hijo de Dios es el único que nos puede introducir y perdonar nuestros pecados. Y ahí, cierra tus ojos y con todo tu corazón repite estas palabras en voz alta. Es importante que tú te escuches a ti mismo. Repite estas palabras y dile ahí en tu lugar: Señor Jesús, ahora sé que es suficiente tu sacrificio. No confío en mí ni en mis obras, pero confío plenamente en tu obra perfecta en esa cruz. Que en esa cruz diste tu vida por mí, para perdón de todos mis pecados, para reconciliarme con el Padre.
Límpiame, Señor. Yo creo en ti. Te entrego mis manos, te entrego mi boca, te entrego todo mi ser. Lo pongo ante ti, Señor. Límpiame, perdóname, lléname de tu Espíritu Santo. Me entrego a ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Y te necesito. Lléname, abrázame, límpiame, acéptame. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por mí en esa cruz. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Amén. Amén. Su sacrificio es suficiente, familia. Es perfecto y es completo. Y nada falta a aquellos que confían en el Hijo de Dios. Nada. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Les pido que estén orando por este lugar propio para la iglesia, que ya gracias a Dios el proyecto va avanzando. Y los que quieran informes sobre el retiro de matrimonios, está aquí mi querido Toño y Flor. Que Dios los bendiga y nos vemos primero Dios el próximo domingo a las 10:30.